Muy felices de estar con todos ustedes de nuevo. Este es el podcast de Veritas Fidei. Como todos los martes, estamos aquí fielmente transmitiendo de la ciudad de Houston. Somos sus anfitriones, mi esposa, queridísima Moni Franco. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, siempre es un honor estar aquí a tu lado, en este asiento que me queda muy grande. No, lo grande es estar contigo y poder hacer esto juntos. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por ser parte de este ministerio, de tratar de explorar los grandes misterios de la Escritura, de Dios, de la historia, del pasado, etcétera. Y bueno, sean muy, muy bienvenidos. Tenemos un programa muy especial el día de hoy. Y no se vayan, van a querer estar aquí para lo que vamos a hablar hoy. Todavía tenemos unos minutitos para saludar aquí a las Saludemos. Tenemos a Alba Rodríguez. Buenas tardes, hermanos. Les escucho desde Miami, Florida. Saludos hasta Miami, Alba. Ya debe estar el calorcito ya sabroso, ¿no? Ale Misajo. Ya tengo dislexia. Buenas tardes, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Saludos hasta Tamaulipas. Cris, estábamos viendo, no en el pasado ni en el antepasado. En el antepasado estuvimos con el doctor Juan Valdés, y el pasado hablamos del cristianismo progresivo. Sí. Como continuación. Pero antes de eso estábamos viendo sobre el matrimonio. Temas de matrimonio. Sí, vimos 2 programas de matrimonio. Así es. En el segundo nos quedamos en lo que le llamamos los 4 jinetes del Apocalipsis, que es literal cómo se va destruyendo una relación. Uh-huh. Y el antídoto. Y el antídoto, y eso dijimos que aplica a todas las relaciones, no nada más al matrimonio. Entonces, en el primer programa hablamos de 7 estrategias para tener un matrimonio robusto. En el segundo programa vimos las malas actitudes, 4 de ellas, los 4 jinetes que mencionaste bien, que deterioran los matrimonios y también cualquier otro tipo de relación. Y hoy vamos a seguir un poco en esa línea. Y ¿puedo decir qué vamos a ver? No, nos quedan 2 minutos. Híjole. Pero aquí tenemos a Irving Terrazas Molina. Dios los bendiga, hermanos. Aquí seguimos. Gracias, Irving. Bienvenido. Gracias por estar acá. Y Madeleine Rieder, Mamanú. Buenas tardes, Cris y Moni. Mil gracias por su esfuerzo. Los amo. Dios les bendice también. Mamita, ¿cómo estás? Un gran abrazo, mamita. Te quiero. Alirio Augusto Cañaveral Valle. Muy buenas noches. Un gusto escuchar. Y este tema muy interesante y polémico. Y de bastante división. Muy importante el tema. Dios los bendiga. Saludos de Medellín, Antioquia, Colombia. Saludos hasta Colombia, Sudamérica. Marco Antonio Díaz, buenas tardes desde Querétaro. Compadrito, un abrazo muy grande. ¿Cómo están? Bueno, ahorita que se frenaron un poco los saludos, te dejo decir, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del concepto del matrimonio. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio y de las segundas nupcias? Es decir, matrimonio después del divorcio. ¿Es permisivo o no? ¿En qué circunstancias? Eso es lo que vamos a abordar hoy. No sé si nos vaya a dar tiempo, dependiendo de qué tantas preguntas haya y qué tanto lleguemos hoy, pero vamos a tratar de abordarlo de la manera más bíblica. Vamos a dar perspectivas distintas también de diferentes teólogos, de diferentes escuelas de pensamiento, pero sobre todo nuestra guía es la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a abordar hoy. Como bien dijo uno de nuestros escuchas, es un tema controversial a veces, pero vamos a tratar de presentarlo de la manera más bíblicamente adecuada posible. Y nuestro propósito siempre es hablar la verdad. Ahora sí que donde a quien le quede el saco, que se lo ponga, y obviamente no estamos tratando aquí de culpar a nadie o de asignar culpa o juicio, simplemente estamos tratando de exponer lo que dice la palabra de Dios y quedarnos en eso.
2 saludos más antes de comenzar, Cris. Gonzalo López, saludos Cris y Moni, Dios los bendiga desde Buenos Aires. Abrazo, Gonzalo, hasta Argentina. Y Pablo Quiroz, saludos desde Costa Rica, Cris Dupont y Moni. Gracias, hasta Costa Rica, Pablo. Un abrazo. Pues el tema está un poquito extenso, está muy interesante. ¿Qué te parece si comenzamos? Bueno, empecemos aceptando que es un tema, el tema del divorcio en la Biblia y las segundas nupcias es un tema delicado. Es debatido en la iglesia, pero también es cubierto con bastante y creo yo con suficiente detalle en la Escritura para darnos una buena idea de qué es lo que quiere Dios y qué es lo que Dios dice de esto. Y nos animamos también porque nos llegan muchísimas preguntas sobre esto, sobre todo. Muchas preguntas y vamos a tratar de responderlas. Tal vez guarden sus preguntas ya para el final, pero las pueden poner y si de alguna manera no las hemos respondido, con gusto las vamos a abordar. Entonces, el tema del divorcio requiere de respuestas bíblicas, de aplicar correcta teología y también de un enfoque pastoral para reconciliar la realidad de que el matrimonio puede sufrir deterioros graves pero esto debe ser visto a la luz de la palabra de Dios, a la verdad de la palabra de Dios. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de abordar el tema de matrimonio, porque hay que mencionar que vivimos en una cultura y en esta cultura vivimos ciertas cosas que tienen que ver con el matrimonio y obviamente hay que contextualizar todo esto. Así que quisiera hablar primero de qué es el matrimonio y cuál es su esencia, porque hay una diferencia entre lo que es el matrimonio bíblico y lo que es el matrimonio en la cultura actual. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios define el matrimonio como un pacto y no como un contrato legal, aunque puede serlo, ¿sí? Déjeme repetir esto. La Biblia define el matrimonio como un pacto y no como un contrato legal. Ahora, en nuestra cultura actual, el matrimonio también es un contrato legal. Pero la sociedad de hoy reconoce el matrimonio puramente como un contrato legal y ese es el problema. Cris, ahorita que podrías... Suena muy obvio que todos sabemos que es un pacto y que es un contrato, pero podrías ahorita dar una definición más específica. Bueno, y vamos a compararlos. ¿Qué te parece? Porque siempre he dicho que el que algo sea legal no quiere decir que sea moralmente aceptable para Dios o que sea correcto. Porque muchas veces piensas saber el significado de las cosas hasta que ves realmente el significado y ahondas en el significado. Es cuando verdaderamente entiendes qué significa una cosa, aunque creas que ya sabes qué es. Es excelente. Entonces, Moni, vamos a ver definiciones. Un contrato legal, la definición más simple que puedo dar de un contrato legal es un acuerdo transaccional. Es un acuerdo transaccional. Es un acuerdo jurídicamente vinculante entre dos o más partes en el que cada una de estas partes se compromete a ciertas condiciones a cambio de obtener beneficios. Y tiene varias características. Está basada en este contrato, está basado en el beneficio mutuo o en un interés propio. La lógica detrás de un contrato es: si tú haces esto, entonces yo haré lo otro, ¿sí? Si tú haces X, yo haré Y. Entonces es definición de obligaciones y de beneficios en este acuerdo. Y es un acuerdo condicional, es decir, puede romperse si una de las partes falla, ¿sí? Y también, por lo general, estos contratos tienen cláusulas explicando qué es lo que va a suceder si una de las dos partes falla. Va a haber consecuencias legales, puede haber consecuencias incluso penales, de cárcel, monetarias, etc. Y
es ejecutado por sistemas legales humanos, por los tribunales. Es decir, si tú y yo tenemos un contrato y tú no cumples el contrato, voy a ir al tribunal para obligarte o forzarte a cumplir con la obligación, porque es un contrato. O si no, someterte a las consecuencias por haber roto tal contrato. Y la duración es normalmente temporal o es renovable, ¿sí? Y el objetivo es un intercambio de bienes, servicios o de resultados, ¿sí? Esas son las características principales de un contrato legal. Por ejemplo, cuando compras un automóvil o cuando alquilas una casa o un departamento. Sí, y a veces son renovables. Tal vez tú estás rentando una casa y tienes un contrato y ese contrato lo puedes renovar por 1 año, 2 años, 5 años, etc. Bien, ahora el pacto es muy diferente. El pacto es una promesa sagrada y relacional. Es decir, tú puedes tener un pacto sin un contrato legal. O un contrato legal sin un pacto. En nuestra cultura actual, el matrimonio, desde el punto de vista cristiano, es ambos. Es tanto un pacto, una promesa sagrada y relacional, pero también viene dentro de un marco contractual y legal. Características de lo que es un pacto. Bueno, es basado en la confianza, el amor y la fidelidad. Fíjense, muy diferente a un contrato. El amor y la fidelidad y la confianza. Muchos judíos, ustedes saben que tienen la reputación de hacer muchos negocios con un apretón de manos. Y no porque eso sea poco importante, sino porque para ellos un pacto tiene mucha mayor importancia que un mero contrato legal, ¿sí? Es un compromiso incondicional independientemente del rendimiento de la otra parte. Fíjense, es incondicional independientemente del rendimiento de la otra parte. Y esto está arraigado no en las dos partes, sino en el carácter y la promesa de Dios. Fíjense. Y es ejecutado por la responsabilidad moral y espiritual, no por los tribunales. Y la duración es permanente o para la eternidad. Algunos pactos son eternos, ¿sí? Esas son las características principales. Y por cierto, el objetivo es la unión, la transformación y la fidelidad. Una de las características más importantes de un matrimonio en el contexto bíblico cristiano es que el matrimonio no es para beneficio propio, es para que la pareja sea transformada a imagen de Dios dentro de los márgenes del matrimonio, en una unión de amor y de fidelidad. Entonces, uno de los ejemplos, lo acabo de mencionar, el matrimonio bíblicamente hablando, o también la alianza que Dios hace con Israel, específicamente con Abraham, o la nueva alianza que hace Jesús al dar su vida por nosotros. Ese es un pacto. Dijo Jesús, este es el nuevo pacto. Parafraseando un teólogo a Palmer Robertson, dice: un pacto no es un frío acuerdo legal, es un vínculo personal de amor sellado con un juramento. ¿Ok? Fíjense, es un vínculo personal de amor. Esa es la característica principal de un pacto. El problema aquí es que nuestra cultura moderna trata el matrimonio como un contrato. ¿Sí? Te quedas en el matrimonio mientras te funcione. Mientras funcione para ti, te quedas en el matrimonio. Pero bíblicamente hablando, el matrimonio es un pacto y es una promesa de amar aunque los sentimientos se desvanezcan o las circunstancias cambien. Y aquí quiero enfatizar la palabra sentimientos y circunstancias.
El pacto no dice, mira, mientras tú sientas bonito y sientas mariposas en el estómago, está bien, ¿sí? Sea amable con tu esposa o tu esposo. No, dice que el matrimonio va más allá de sentimientos o de circunstancias. Y por cierto, esto está en contraparte y en oposición directa con la cultura actual. Ya lo vimos en programas pasados en cuanto al cristianismo progre o progresivo, que la cultura actual es una cultura que está buscando satisfacer sus sentimientos. Y lo que rige son los sentimientos. Es, como hemos dicho muchas veces aquí, es la cultura Disney. Sigue tu corazón. Bueno, Dios dice, no, al contrario, no sigas tu corazón, no sigas tus sentimientos, porque tus sentimientos cambian, se van a desvanecer, tus circunstancias van a cambiar, y esas no son suficientes razones para abandonar un pacto. Dice, niégate a ti mismo. Y niégate a ti mismo, dijo Jesús exactamente. Entonces, estas dos es, si vienes conmigo como pastor y me dices, es que ya no siento nada, te diría, ok, y luego, ve y reconcíliate. No, pero es que no lo siento. ¿Y luego? Es que las circunstancias son diferentes. Ok, ve y reconcíliate. Entonces, bien lo dice el teólogo Tim Keller, dice, en un pacto, el bien de la relación tiene prioridad sobre las necesidades inmediatas del individuo. En una relación de contrato, de consumo, ocurre lo contrario. Sí, ocurre lo contrario. Entonces vamos a ver unas diferencias en cuanto a esto. La base de un contrato es el beneficio mutuo. La base del pacto es la promesa incondicional. ¿Cuál es la motivación? Bueno, en el contrato es un interés propio. En el pacto es el amor sacrificial. ¿La naturaleza cuál es? Bueno, en la naturaleza de un contrato es una transacción. La naturaleza del pacto es una relación y es algo sagrado. Vamos a hablar si es rompible o no. Bueno, ese es parte del tema que vamos a ver hoy. Y el contrato, sí, si no se cumplen las condiciones, se puede romper tal contrato. Pero en un pacto no, salvo ciertas excepciones que están estipuladas claramente por Dios. La duración de un contrato es temporal o es negociable. La duración de un pacto es de por vida. Ejemplos, ya lo hemos visto, ejemplos de contratos, ustedes díganme, pero empleos, contratos de alquiler, de compras, de servicios, etcétera. Ejemplos de pacto, el matrimonio, las promesas de Dios hacia su pueblo, la promesa de traer un Mesías, etcétera. Entonces, hay que entender, vamos un poquito más atrás en la historia. Yo sé que esto, ya dimos la definición de lo que es, o la diferencia entre lo que es un contrato y un pacto. Ahora, hoy en nuestra cultura, ya no se le considera al matrimonio un pacto, se le considera un contrato. Y ese es el primer problema. Pero no fue así siempre. Hace no mucho tiempo, en nuestra cultura se dio un cambio en la actitud hacia el matrimonio que posteriormente fue adoptada legalmente. En Estados Unidos fue al final de la década de los 60s y básicamente la década de los 70s, que fue, ustedes lo saben, una época de revolución sexual, etcétera. Con el llamado, en Estados Unidos se le conoce como no fault divorce o el divorcio sin culpa. ¿Qué es esto? ¿Qué es el divorcio sin culpa? Bueno, el divorcio sin culpa es un proceso legal que permite a una pareja disolver su matrimonio sin que una de las partes tenga que demostrar que la otra parte hizo algo malo, como adulterar
o maltrato físico, abandono, etc. Fíjense, lo voy a repetir. El divorcio sin culpa es un proceso legal que permite a una pareja disolver su matrimonio sin que una de las partes tenga que demostrar que la otra hizo algo mal. Es decir, ninguna de las partes tiene que demostrar que hubo culpa alguna. Pero para los que no saben, Chris, ¿qué pasaba antes? Bueno, eso es muy interesante porque ahora uno puede decir, bueno, es que tenemos en las causas del divorcio, por ejemplo, un acta de divorcio, pueden decir, hay diferencias irreconciliables, lo cual es bastante vago. O que ha sufrido una ruptura irremediable, vaguísimo también. Y esto significa que aquí, por lo menos en Estados Unidos, y ahorita voy a hablar de Latinoamérica, que uno de los dos cónyuges puede poner fin al matrimonio, aunque el otro se oponga. ¿Sí? Entonces, la idea clave de este divorcio sin culpa es que el matrimonio es un contrato legal, algo que cualquiera de las dos partes puede disolver de manera unilateral sin culpar a nadie. ¿Pero por qué salió esto del divorcio sin culpa? ¿Cómo era antes de la década de los 70s? ¿Se podían divorciar? Bueno, antes de la aparición de este divorcio sin culpa, Moni, y antes, por ejemplo, en la década de los 60s y antes, en Estados Unidos operaba legalmente un sistema de divorcio basado en la culpa, ¿sí? Y esto significaba que uno de los dos cónyuges tenía que demostrar que el otro era culpable de varias fallas que eran legalmente reconocidas. Se las voy a leer. Las fallas o los justificantes de culpa del matrimonio eran 6, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Uno es el adulterio. Segundo, bíblico. Abandono o deserción del hogar. Bíblico también, por cierto. Crueldad física o mental. Embriaguez habitual o abuso de drogas. Encarcelamiento o conducta criminal. Y enfermedades mentales en algunos estados y algunas enfermedades, no todas las enfermedades mentales. Y si no había ninguna de estas causas demostradas legalmente, el divorcio no te lo concedían. No te lo concedían. De hecho, uno tenía que demostrar legalmente una de estas causas de manera razonable. Y si no se demostraba, Moni, se te negaba el divorcio, aunque ambas partes fueran profundamente infelices. Y qué conveniente que en los 70s, en la revolución sexual, pues ya no tenemos que demostrar nada legalmente, ¿no? Ya. Pues sí, fue la época de sin ir a el mucho adulterio ya con pase. Sí, fue la directo. Época de adulterios, de orgías, de la época de todos contra todos. Y ahí fue ese paso, por cierto, dio pie a debilitar el matrimonio de manera muy, muy importante. Entonces, este enfoque original se basaba en la idea de que el matrimonio es un pacto moral, pero más que legal, moral, pero también legalmente vinculante. Y su ruptura requería una violación grave y demostrable. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo empezó esto y en dónde? Bueno, esta nueva moda legal del matrimonio empezó en 1969 en California, de todos los lugares. Y se convirtió California en el primer estado en adoptar el divorcio sin culpa bajo el mandato de quien fue gobernador en aquel entonces, Ronald Reagan. Y me da tristeza decirlo porque yo admiro mucho a Ronald Reagan, pero él mismo, después de haber apoyado el no fault divorce, el divorcio sin culpa, más tarde reflexionó después de ver las consecuencias de esto y se arrepintió de manera muy, muy aguda de haber apoyado esto.
para la década de los 80s, ya casi todo Estados Unidos tenía alguna forma de divorcio sin culpa. Fíjate, ya para los 80s. Hoy en día, todos los estados permiten el divorcio sin culpa y ya muchos ya ni exigen el consentimiento mutuo. Es decir, una persona puede ir y presentarse y decir quiero un divorcio y no tiene que justificarlo de ninguna manera. Obviamente hay cuestiones de división de propiedad y hijos y todo eso, pero el matrimonio, si no hay ninguna otra atenuante, los tribunales simplemente conceden el divorcio y ya. ¿Sí? En resumen, la introducción del divorcio sin culpa ha sido una pérdida de valores y de cultura muy, muy grande por varias razones. Primero, porque socava la perspectiva del matrimonio como un pacto. Ya el matrimonio no es un pacto, es un acuerdo legal. Segundo, hace muy fácil la salida del matrimonio, es decir, el divorcio. Y mucha gente empezó a favorecer el divorcio a la restauración. Y tercero, fomenta una mentalidad de consumo. Es decir, ¿qué voy a sacar yo de este contrato? En el momento en que ya no obtenga yo beneficio de esta relación, me voy a la siguiente relación. Y no de un sacrificio como nos dio el ejemplo Cristo, de amar a nuestra esposa como Jesús sacrificialmente amó a la iglesia. Ese es el ejemplo y el análogo que nos da Jesús. Y empiezan obviamente las malas consecuencias cuando venimos hablando de eso en los podcasts pasados del cristianismo progresivo. Empiezan a cambiar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, a su conveniencia. Claro. Y empiezan las consecuencias malas, ¿no? La ley que dictó Dios ahorita no nos sirve y nos incomoda, mejor vamos a hacer como nos acomoda y nos convenga al humano. Exactamente, y muchos del problema, Moni, es que muchos cristianos ahora entonces toman el matrimonio como lo que la cultura y la ley ha hecho, tomarlo como un sistema legal y de contrato, más que como Dios dice, como un pacto. Y se va mucha gente confusa en decir, bueno, pues si me lo permite la ley y Dios puso la ley, pues entonces está bien. Y la primera ley que tenemos es la ley de la Escritura, por encima de leyes humanas. Y la ley más estricta, si es la ley de Dios, es la que debemos de seguir. Pero déjame darles un poco más de historia, porque nada más les dije lo que pasó aquí en Estados Unidos, qué hay con nuestros países de América Latina y en nuestros países. Bueno, no los voy a mencionar todos, pero voy a empezar con el nuestro. En México. Bueno, México, y por lo general, por cierto, los países en Latinoamérica adoptaron el divorcio sin causa mucho después. O sea, en Estados Unidos ya en la década de los 80 había esta modalidad en casi todos los estados de la Unión Americana. En México, en el 2008, la Ciudad de México fue la primera jurisdicción en México que implementa este tipo de divorcio, el divorcio sin culpa. Y para el 2015, la Suprema Corte afirmó que el requerir culpa, es decir, el demostrar culpa en el divorcio, era algo inconstitucional. Fíjate, no solo dijeron, bueno, vamos a adoptar esto, sino dijeron, es anticonstitucional. Y de ahí, 17 de los 31 estados de México adoptaron algún tipo de divorcio sin culpa. Fíjate, esta estadística es de miedo. Este cambio resultó en un aumento del 26.4%
de las tasas de divorcio entre el 2009 y el 2015. Fíjate. Ahora, en Brasil, esto se legalizó en 1977. Y en Argentina, por cierto, algunos lugares, algunos países, requerían primero un tiempo de separación de 3 años, de 1 año, antes de poder cimentar o legalizar el divorcio. Fíjate. Y estas condiciones en Brasil las quitaron en 1988, permitiendo el divorcio por básicamente cualquier cosa. En Argentina se legalizó en 1987, seguido de un caso en la Suprema Corte de Argentina. Y de hecho, esto fue en un caso de igualdad de géneros, de matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, para decir que no era necesario mostrar culpa en este tipo de uniones. Y después esto se normalizó a todos los demás casos. Esto fue en Argentina en 1987. En Chile, el divorcio se legalizó en el 2004. En 1884 en Chile estaba prohibido incluso el divorcio, y una nueva ley permitió el divorcio básicamente por cualquier otra cosa. En Colombia esto sucedió en 1991. En Perú también hay... lo mismo sucedió en Perú, Costa Rica, Ecuador y Bolivia en diferentes épocas, pero ya todos estos países también tienen este tipo de ley. De hecho, el único país en que he encontrado que esto no se sigue es en las Filipinas, fíjate, y en algunos países musulmanes. Fuera de ahí, la mayoría de las constituciones modernas permiten el divorcio por básicamente cualquier cosa. No sé si hay alguna pregunta de esto. Yo tengo una. Sí, adelante. La que todos llegan y nos hacen. ¿Jesús permite el divorcio? Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver esta cuestión de el divorcio. Primero hay que entender la visión y la enseñanza bíblica del matrimonio. Antes de abordar específicamente esto del divorcio y las segundas nupcias, hay que entender el fundamento bíblico de lo que es el matrimonio. Y según las escrituras, como dijimos, el matrimonio primero es un pacto. Ya entendimos lo que es un pacto, a diferencia de un contrato legal. Instituido por Dios mismo. Instituido en Génesis 2:24, inmediatamente después de la creación del hombre. Dios menciona cuál es el lineamiento para regir estas uniones. Génesis 2:24 dice: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiero hacer un paréntesis aquí porque muchas personas dicen, bueno, es que la Biblia promueve el tener muchos esposos y esposas, etcétera. Ok, el que Dios haya permitido el pecado en el ser humano no significa que lo esté prescribiendo. Hay pasajes en la Biblia que son descriptivos, es decir, describen lo que está pasando, ¿sí? Fulano tuvo tantas esposas y concubinas, etcétera. Y otra cosa es que lo prescriba, ¿ok? Este pasaje no es descriptivo, es prescriptivo. Está anunciando cuál es el ideal para el matrimonio. Dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Paréntesis, cualquier desviación de esto va fuera de la voluntad de Dios, aunque Dios lo permita. ¿Dios cambia sus reglas? No, lo que cambia es cómo trata con el ser humano. Pero esta regla es, por cierto, citada también por Pablo y por Jesús mismo, Efesios 5, 31 y 32. Dice el apóstol Pablo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una carne, una sola carne. Y luego agrega: grande es este misterio, pero hablo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia, ¿sí? En la Biblia el matrimonio no es simplemente un contrato, sino un pacto. Conlleva un peso de permanencia de esta unión, de ser una sola carne. Y cuando es una sola carne, dividir una sola carne es algo trágico, que termina siendo algo desgarrador. Entonces esto debe ayudarnos como cristianos a entender qué es lo que es el divorcio, qué es lo que hace, y que es algo que no debe tomarse a la ligera, y sus consecuencias deben ser cuidadosamente consideradas. Ahora, ¿qué enseñó? Como bien preguntaste, Moni, ¿qué enseñó Jesús acerca del divorcio? Bueno, hay varios pasajes claros en los que el Señor Jesús, toca el tema del divorcio. En particular, voy a mencionar un par aquí: Mateo 19, del 3 al 9. Es un pasaje un poco largo, pero creo que vale la pena leerlo. Mateo 19. Dije 3, ¿verdad? Y bueno, está hablando con algunos fariseos que se acercan para probarle. No están preguntando, no están con una actitud genuina de tratar de aprender de Jesús. Le están tratando de tender una trampa. Y le preguntan: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuántas veces hemos mencionado ya este pasaje? 3 versículos diferentes, 3 veces. Lo mismo. Cuando hay duda acerca de lo que es el matrimonio, lo que debe ser, en Génesis 2 está la pauta: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, no a sus mujeres, ¿sí? O no los hombres se unirán a su mujer, o no el hombre se unirá con el hombre, o la mujer con la mujer. Se unirá el hombre con la mujer, y ambos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y luego dicen: bueno, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Aquí otro paréntesis: ¿qué estaba pasando en épocas de Moisés y por qué se dio la ley en este caso? Bueno, hay pasajes en el Antiguo Testamento, por cierto, en Deuteronomio 24:1, donde a los hombres se les permitía darle carta de divorcio a las mujeres. Y esto no era algo prescriptivo, era simplemente lidiar con una mala situación. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo muchos hombres era repudiar a sus mujeres, las abandonaban, y estas mujeres tenían que recurrir a prostitución o simplemente morían de hambre en las calles, porque al ser repudiadas ya no podían casarse con otro hombre,
y causaba males en la sociedad. Entonces la ley mosaica les permitió darles carta de divorcio a las mujeres para que pudieran legalmente casarse de nuevo y rehacer sus vidas. Era una provisión para proteger a la mujer, no era una prescripción, ¿sí? Es como decir, bueno, si tu vecino mata a tu vaca, pues hazle restitución. No está diciendo, ve y mata a las vacas de tu vecino para que te haga restitución, ¿sí? Es lidiar con un problema desde el punto de vista legal. Y Jesús le dice, sí, eso se los permitió porque estaban haciendo mal por el pecado de ustedes, pero esto dice, ¿qué hace? Vuelve al inicio. No fue así en el inicio. ¿Y cuál fue el inicio? Génesis, se unirá el hombre a su padre, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego dice aquí, este es un pasaje muy importante, en Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por, y aquí está una palabra muy importante, infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Ok, paréntesis aquí, porque esta palabra aquí es un poco controversial, pero también es muy clara. La palabra que se usa aquí es la palabra porneia, que se refiere a desviaciones sexuales, es decir, ir a situaciones sexuales que no son el ideal en el matrimonio. Eso es a lo que se refiere porneia. De hecho, de ahí viene la palabra pornografía. Y la gran mayoría de los traductores la traducen como infidelidad y la gran mayoría de los teólogos la entienden también como infidelidad. Pero es posible que sea más, aunque nada más infidelidad, ¿sí? Bueno, en estos pasajes que acabamos de ver de Mateo 19, del 3 al 9, como vimos, los fariseos le tratan de poner una trampa. Jesús responde recordando el relato de la creación, subraya el carácter permanente del matrimonio y reconoce que Moisés permitió el divorcio debido al pecado, como está en Deuteronomio 24:1, y afirma que el que se divorcie de su mujer, salvo por inmoralidad sexual o adulterio, y se casa con otra, está esta persona cometiendo en sí misma también adulterio. Y vamos a hablar un poco más de esto. Marcos 10, 11 y Lucas 16, 18 también son pasajes similares que hablan y hacen hincapié en el divorcio y las segundas nupcias permitidas, excepto en casos de adulterio o que se consideren como adulterio. Este pasaje de Marcos 10 del 11 al 12 dice así: y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. De nuevo está la excepción de la palabra porneia. Vamos a hablar más de esto después. Entonces, aquí las palabras de Jesús son claras. El divorcio no forma parte del plan original de Dios. El plan original de Dios es un hombre, una mujer de por vida, ¿sí? Un hombre y una mujer de por vida. Y aquí estoy haciendo este hincapié por toda la cuestión de matrimonios igualitarios y del mismo sexo y trans y todas estas cuestiones, donde dicen, bueno, es que la Biblia no es clara en esto. No, sí. Cuando la Biblia te da una prescripción clara de lo que debe ser algo, cualquier desviación de eso va en contra de la palabra de Dios. Muchos dicen, bueno, es que Jesús nunca habló en contra de la homosexualidad. El que no haya mencionado la homosexualidad no quiere decir que haya estado a favor. Y de hecho, la perspectiva judía es
un hombre y una mujer de por vida. Punto. Cualquier desviación es un acto de inmoralidad sexual. Así que en el contexto más amplio de las Escrituras, el matrimonio se presenta como un pacto de por vida y el divorcio es una concesión debida a la pecaminosidad humana y no el ideal. Hay otra excepción paulina en 1 Corintios 7, 12, del 12 al 15. Y aquí en 1 Corintios 7, por cierto, Corinto había muchos problemas de índole sexual, por cierto, en Corinto. Y entonces aquí Pablo da una perspectiva adicional en cuanto a la cuestión del divorcio. Y los teólogos aquí prestan mucho cuidado a este pasaje, porque Pablo aborda varios escenarios. Primero, el conflicto matrimonial entre creyentes. Segundo, el matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Y la posibilidad de divorcio en los casos en que un cónyuge incrédulo abandona a su pareja creyente. Y aquí las enseñanzas de Pablo ofrecen una posible excepción para el divorcio en caso de abandono por parte de un cónyuge no creyente. El pasaje es 1 Corintios 7, del 12 al 15, y dice así: Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, ¿sí?, o sujetos, algunas traducciones dicen sujetos a esclavitud, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Aquí me apego un poco a un teólogo que muchos de ustedes van a reconocer, a Wayne Grudem. Tiene una teología sistemática muy buena, y Grudem subraya que la enseñanza de Pablo aquí da cierta flexibilidad en casos en que el cónyuge incrédulo abandona el matrimonio, y este abandono, sin embargo, tampoco es una cláusula de escape, ¿no?, para cualquier dificultad matrimonial, ¿no? Ya me fui y ya al otro día vámonos a buscar carta de divorcio, ¿no? Pero el cuadro general que pintan las Escrituras aquí es que de la búsqueda de reconciliación y perdón, aunque el divorcio esté permitido en algunas circunstancias extremas, ¿sí? Ahora, hablando específicamente del adulterio y la justificación para un divorcio, gente y teólogos como Grudem y otros sostienen que la inmoralidad sexual es el principal motivo de divorcio, como se indica en Mateo 19:9, que ya leímos. Y nos da las implicaciones también del adulterio para la relación matrimonial. Señala que representa una ruptura de esa alianza o de ese pacto. Ese pacto se rompe con la introducción de inmoralidad sexual de este tipo. Y también examina implicaciones del adulterio para la relación matrimonial y dice que es una ruptura de esa alianza. Ahora, hay una cuestión controversial aquí que quisiera mencionar, que hay teólogos que están divididos en cuanto a qué tanto vamos a permitir en la definición bíblica de porneia. Porque en aquellos tiempos, por ejemplo, la gente no tenía acceso a electrónicos y por tanto no tenían acceso a la cantidad tan ridícula de pornografía que tenemos hoy en día. Entonces hay algunos teólogos, entre ellos Wayne Grudem, que dicen, bueno,
hay casos en que adicciones extremas y sin arrepentimiento y consumo de uso de material pornográfico puede ser una ocasión de ruptura de este pacto. Y ahí eso se los dejo a su consideración. Yo tiendo a estar de acuerdo con Grudem en que un tipo de pecado sin arrepentimiento de este tipo es suficiente para dañar la relación a tal grado que este pacto se rompe. Y no sé qué opinas tú, Es que Moni, eso cae dentro del adulterio, Chris, porque estás codiciando a otra persona. Y el estándar de Jesús es ese, ¿no? Sí. ¿Qué dijo Jesús? Ese es adulterio. Obviamente ya ahí te está diciendo que por adulterio te puedes divorciar, pero ¿qué hay de las mujeres que son golpeadas y que su vida está en peligro? Sí, bueno, vamos a hablar de eso también. Cuando aquí se habla de abusos que ponen en peligro la vida de los hijos o de la esposa, lo recomendable, y esto los teólogos lo reconocen también, que ya es un tipo de abandono de la familia. Y Grudem y otros teólogos, también Tim Keller y otros, reconocen que esto también puede ser una ruptura de ese pacto. Y utilizan pasajes, como mencioné aquí arriba, de 1 Corintios 7, donde dice que en tales casos, ¿sí? Porque dice aquí, en tales casos, esto parece que abre la puerta a algunos casos extremos como el que acabas de mencionar. Y como vimos también algunos casos al principio del programa que mencionábamos, como, por ejemplo, ¿qué va a hacer una mujer que está casada con un hombre y que no ha sido infiel, pero tiene desviaciones de tipo pedófilas y no se arrepiente de ese tipo de cosas? Bueno, técnicamente no ha sido infiel, sí, no ha cometido el hecho, pero su mente está corrupta de tal manera que esperas de una persona así. Sí, dale tiempo, sí. Y eso, perdón, Chris, un paréntesis ahí, eso lo hemos visto en programas de psicología de criminales. Así empiezan. Primero empiezan viendo, pensando, maquinando, es una maquinación, sí. Y llega un momento en que pensarlo ya no es suficiente, ya tienen que actuarlo. Claro. Tienen que subirle la intensidad. Y el siguiente paso es, no sé, tratar de tener contacto con un niño, y el siguiente es tener contacto con un niño, y el siguiente es asesinar al niño. O sea, siempre ya no es suficiente y hay que escalar el nivel. Sí. Entonces aquí parece ser, Moni, algunos teólogos reconocen esto. Y cuando Pablo dice, y está hablando del abandono de la pareja, y Pablo está específicamente hablando de un creyente que no necesariamente se casó siendo creyente con una persona no creyente. Muchos de estos casos de los que Pablo está hablando en Corinto son parejas o son personas que se convierten, pero que ya están casados y que no necesariamente su pareja se convierte también. Y a veces la pareja no creyente abandona a la persona creyente, y en estos casos Pablo dice, la persona puede volver a casarse porque no es su culpa el haber sido abandonado o abandonada. Y entonces dice, en tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Mateo 19:19, ya lo leímos, dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Entonces aquí Grudem y otros teólogos afirman que
pues es una grave violación del pacto matrimonial. Y aunque no es prescriptivo siempre, es decir, lo que aquí Jesús está diciendo es, si pueden arreglar la relación sin un divorcio, háganlo. Pero si no se pueden, hay una salida permisiva. ¿Sí? Sigue violando el ideal, desde luego, sigue violando el ideal, porque el ideal es, de nuevo, un hombre y una mujer de por vida. ¿Sí? Y gente como Gruden dicen, bueno, siempre que sea posible, hay que buscar la reconciliación, el perdón y la restauración. Ahora, en cuanto al divorcio y segundas nupcias en la iglesia, ¿cómo debe la iglesia tratar con este tema del divorcio y las segundas nupcias dentro de la iglesia? Bueno, es importante que haya una disciplina saludable en la iglesia, y es parte del problema, que por un lado tienes pastores que son demasiado legalistas, o por otro lado tienes iglesias que son demasiado permisivas, que se hacen. Entonces, ser legalista es tan malo como hacerse de la vista gorda de un pecado no arrepentido, ¿sí? Y los líderes de la iglesia deben manejar estas situaciones con cuidado, pero bíblicamente ofreciendo orientación, aliento y apoyo a los afectados por el divorcio, pero tampoco dando pie a que este pecado sea perpetuado, ¿sí? Y el pasaje clave aquí es Mateo 18, del 15 al 17. Dice, si tu hermano peca, y vamos a ponerle palabra aquí, vamos a ponerle nombre al pecado. Si tu hermano está siendo adúltero, si tu hermano está engañando a su esposa, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Otras traducciones dicen como gentil y publicano. Es decir, trátalo entonces como un inconverso, y eso incluye expulsión de la iglesia. Pero esto ya es el caso extremo. Normalmente una persona que está haciendo mal y se arrepiente, bueno, hay que ayudarlo a que su arrepentimiento sea completo, sea genuino, y que no lo vuelva a hacer. Pero aquí muchas veces lo que permiten muchas iglesias es, pues este versículo lo desaparecen de sus Biblias y permiten por meses o años que la persona siga cometiendo estos pecados sin hacer absolutamente nada al respecto. Y eso es muy, muy dañino, no solo para la persona o las personas inmiscuidas en el pecado, sino por los que están viendo todo esto. Otro pasaje es 1 Corintios 5, del 1 al 5. Dice así: en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjate a lo que habían llegado. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Para los que dicen, es que Jesús dijo que no juzgues. No, fuera de contexto. Ya he juzgado, dice Pablo, al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjate, palabras tremendas de Pablo. Y entonces, la iglesia debe seguir un modelo, sí, de reconciliación y de perdón.
esbozado por las Escrituras. Aunque la iglesia debe tomarse en serio el divorcio, también debe tratar de restaurar a las personas en la iglesia mediante arrepentimiento y consejería, etc. Pero también debe haber un estricto apegamiento a las Escrituras en cuanto a cuestiones de disciplina, ¿sí? Bueno, hay mucho más que podríamos decir. Nos quedan 5 minutos. Moni, vamos a tomar preguntas. Adelante. ¿Qué dicen de las segundas nupcias, Chris? Bueno, sí, que lo que dice de las segundas nupcias es que la visión bíblica y pastoral y teológica es que es permitido volverse a casar bajo estos esquemas que Jesús y Pablo hablan. Cuestiones de abandono, cuestiones de adulterio, o de que corra peligro la vida de... Que corre peligro la vida de la persona. O, por ejemplo, como antes se permitía en cuestiones de, bueno, metieron a mi esposo a la cárcel por asesinato, ¿no? Bueno, para términos prácticos ya te abandonó. Sí. Entonces, este tipo de casos de sentido común que la ley incluso reconoció antes de que se introdujera este tipo de divorcio por cualquier cosa, divorcio sin culpa, y estos casos de divorcio en caso de infidelidad conyugal y probablemente también en casos de inmoralidad sexual, desviaciones importantes sin arrepentimiento, como la adicción a la pornografía o los pederastas y todas estas cuestiones que entrarían, según muchos teólogos, dentro de la definición de pornea o abandono por una de las dos partes. Aquí Pablo habla del abandono de un incrédulo, pero yo pienso que si una persona que se dice cristiana abandona a su esposo o a su esposa, yo no podría decir que son creyentes. Sí. ¿Por qué no lo harían? Sí. Aquí sí hay una pregunta interesante. Dice Omar Edgardo Celestino González: ¿una pareja que se casó en el catolicismo debe hacer pacto nuevamente al menor a Cristo en una iglesia evangélica? Y esta pregunta nos ha llegado muchas veces. ¿Cuál es el matrimonio, bueno, la boda que importa? ¿La civil o la religiosa? Bueno, la perspectiva es que Dios puso a los gobiernos, ¿sí? Y el matrimonio que cuenta es el matrimonio, obviamente, que está legalmente reconocido por la cultura, por la sociedad, pero reconociendo que como cristianos no es nada más, ¿sí? Como dije al principio, no es nada más un contrato legal, es un pacto. Entonces, es ambos. En el momento en que tú firmas que estás casado, no nada más estás haciendo un contrato legal, estás haciendo un pacto delante de Dios con tu pareja. Entonces no es uno o es otro, es ambos. Y mientras ese pacto sea reconocido por las leyes locales, es un matrimonio válido y reconocido también por Dios. Si se casaron en una boda religiosa de costumbres musulmanas, pero firmaron el civil. Sí, el problema aquí es que... la pregunta es, ¿tendrían que casarse dentro de la iglesia cristiana? No, porque ya dentro de porque ya la ley reconoce ese matrimonio. Pero de nuevo, la cuestión aquí es que el matrimonio no es nada más la cuestión legal, es un pacto. ¿Sí? Entonces no podemos limitar el matrimonio a ser un contrato,
porque no, sí es un contrato, pero es más allá que un contrato. Es un contrato desde el punto de vista legal, pero es más que eso. Es un pacto. ¿Sí? En la antigüedad no tenían contratos de matrimonio, pero el pacto lo hacían delante de una autoridad, de un juez o de una autoridad religiosa. Y aunque no hubiera un papel escrito, era reconocido como un pacto. Sí. ¿Sí? Entonces, desde mucho antes que existieran sistemas legales, existe el matrimonio. Y la prueba es Génesis 2. Adán y Eva nunca fueron ante un juez y dijeron, bueno, pues ya venimos aquí, señor juez, a casarnos. Ellos hicieron este pacto y generaciones posteriores tampoco fueron ante el juez o ante el magistrado a registrar su matrimonio, ¿sí? Porque era un pacto. Pues ya se nos acabó el tiempo. Podemos saludar de volada si quieres, tomarnos unos minutitos extras para saludar. Sí, vamos a tomar unos minutos y si hay algunas preguntas. A ver si me ayudas a ver si hay preguntas. También. Dice Marín Villarreal, bendiciones hermanos. Mi mamá, Mónica Cutolen, con la Monicris. Mommy, we love you. Saludos, Moni. Dice... Ay, se me van aquí. Soribel Reyes Yacer, bendiciones desde Cuba, mis hermanos. María G. Acosta, saludos y bendiciones. Monicris. Y Soribel Reyes Yacer dice, no siempre puedo ver los programas en tiempo real por la conexión. Los busco porque me encanta su apego a la palabra de Dios. El Señor lo sigue usando para la gloria. Muchas gracias, bendiciones, qué bendición. Pablo Fernando Espitia, saludos desde Colombia, un fuerte abrazo. Gracias. Gustavo Carrillo, hey, mi saludos y Gus. gracias a ambos por el esfuerzo en generar tan buen contenido. Gran amigo Gustavo, un abrazo fraterno. Fer Camacho, la verdad nos hará libres, exactamente. Gracias, Amén. Hermanos, por su esfuerzo y mostrar la verdad a través de las Escrituras. Dios les bendiga. San Luis de la Paz, Guanajuato, México. Saludos hasta Guanajuato y vecinos de Querétaro. No veo, yo pensé que iba a haber muchas más preguntas, Moni. A lo mejor están siendo tímidos. O a lo mejor explicaste muy bien. Pues ojalá, pero... Pues, ¿qué te parece si cerramos con una oración? Cerremos. Bendito Dios, gracias porque el matrimonio es una institución que tú has establecido desde que el hombre existe. Y es el diseño que tú has puesto para que podamos vivir agradándote, Señor. Ayúdanos a que tengamos esta perspectiva robusta de cómo ves tú el matrimonio, de cómo deben regirse estas relaciones y de que el matrimonio vuelva a ser una institución robusta, una institución que repudie el divorcio, que lo vea como lo que es una desviación al estándar que tú nos has dado y nos has puesto. Y gracias, Señor, a los que estamos casados, que podemos alabarte juntos, y a los que no piensen que son menos o que tienen menos, porque tienen el ejemplo del Señor Jesucristo, que aunque nunca fue casado, fue el ser humano más completo que haya caminado en la faz de la tierra. Gracias, Señor, por tu provisión y por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Moni. Una bendición muy, muy grande haber compartido este tema siendo mi esposa. Gracias, te admiro mucho. Gracias por compartir estos momentos y compartir con todos ustedes que nos acompañen. Vamos a seguir tratando de estos temas, a veces difíciles. Si tienen preguntas, por favor envíenlas y con mucho gusto vamos a tratar de responderlas a todas ellas. Dios los bendiga y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos y Cris, mi más grande bendición ser tu esposa. Amén. Dios los y la bendiga. mía. Hasta luego. Hasta luego.